Te adoramos. No solamente adoramos cantando, sino proclamamos la verdad. La verdad, Señor de los cielos, es que tú venciste. Es que cada atadura, cada cadena, cada pared es derribada en tu nombre. Y cuando tu pueblo cree, por más que el enemigo se empeñe en querer detener, en querer desviar, la victoria ya fue ganada y declarada en la cruz del Calvario. Y en eso hemos creído, Señor. Aunque a veces seamos débiles, aunque a veces nos cueste, pero solo falta esa intención, ese querer, para que tu Espíritu Santo sople en nuestras vidas y esas fuerzas que en nuestra naturaleza no están, vengan de lo alto y nos hagan más que vencedores sobre todas las cosas. Queremos, Señor mío y Dios mío, en esta tarde, pedir que tu Espíritu Santo se derrame con gracia en este lugar. Que pueda salir palabras, Señor, de mi boca que edifique a tu iglesia. Vos conocés mi humana debilidad, Señor, y nada queremos que venga del hombre. Queremos todo aquello que viene directamente de tu presencia, de tu Espíritu. Prepara a cada uno de nosotros para recibir la palabra de vida. Poder ser sensibles a que tu Espíritu trabaje adentro nuestro y nos prepare para lo que vos querés hacer. No permitas, Padre, que el orgullo, la obstinación nos haga una mala pasada. Que podamos presentarnos sencillos, humildes delante de tu presencia, para que todo lo que tú te propusiste hacer hoy en nuestras vidas sea hecho. Señor, gracias por este tiempo, por todo lo que ya empezaste a hacer, y gracias porque en fe podemos ver todo lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno que es nuestro Dios. Amén. ¿Lo cree así? Me encantó cómo ya me llamó al frente a proclamar. Y eso es bueno, iglesia. Eso es bueno porque eso es glorificar a Dios por las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas. Muy bien, mientras los chicos van a escuela bíblica, vaya buscando la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, 1 al 3. Y lo vamos a tener ahí. Después lo vamos a ir leyendo juntos y de ahí vamos a estar viendo la palabra, escuchando, mejor dicho, la palabra del Señor. Mientras tanto, mientras usted busca, le quiero hablar un poquito del tiempo presente. Siempre es importante que usted sepa dónde está parado, porque de lo contrario, si usted no sabe en dónde está parado y para dónde va, usted está parado en algo inestable, que son las circunstancias, que son las emociones, y eso a usted lo va a desestabilizar. Si usted sabe para dónde va, por más que se le mueva el piso y por más que se mueva todo lo que está alrededor, usted tiene un norte, usted tiene un objetivo y va para ese lado. Y eso es importante, que en la vida de cada uno de nosotros esté presente, como individuos, como miembros del cuerpo de Cristo y como iglesia. Como les dije anteriormente, estamos en medio de un tiempo de renovación y crecimiento. Y esto no es algo que nos gustaría a nosotros, no es algo que lo provocamos nosotros para alentar al resto de la iglesia, sino que es un tiempo de Dios, que Dios permite que esto sea de esta manera, y todo no tiene que ver con usted, tiene que ver con Él. Tiene que ver con que su iglesia cumpla su voluntad, no la voluntad del pastor, no la voluntad del líder, no la voluntad del hombre, sino lo que Dios
quiere hacer. Por ese motivo, hoy vamos a estar hablando acerca de oír a Dios. Y este tema es fundamental en la vida de cada hijo de Dios, porque solamente escuchándolo a Él vamos a poder hacer su voluntad. Muchas de las cosas en nuestra vida, nosotros tenemos la perspectiva de buscarla para nosotros mismos. Venimos a veces a la iglesia para nosotros mismos. Queremos escuchar a Dios para nosotros mismos. Y ese principio, desde la caída del hombre, siempre estuvo presente. Que todo tenga que ver conmigo. Y yo, como decía la pastora, soy el ombligo, ¿no? El ombligo del mundo. Y todo pasa por ahí. No me doy cuenta que yo soy parte de. Y esto no me disminuye, al contrario. Esto me dignifica porque soy parte de un plan eterno, de un propósito eterno, que cuando todo lo temporal finalice, vos y todo lo que hiciste en ese propósito va a prevalecer, va a estar. Cuando yo voy entendiendo esto, voy teniendo discernimiento sobre los tiempos y voy comprendiendo lo que Dios quiere hacer. Cuando yo te digo, estamos en un tiempo de crecimiento, crecimiento no es que hay un video nuevo, que se puso algo azul en las luces, esos son cambios superficiales y son producto de que algo está pasando. Pero a nivel iglesia están pasando cosas y cosas grosas, cosas lindas. Todavía ustedes no lo saben, pero ya tenemos la autonomía como iglesia, ya nos fue dada. Ya somos iglesia autónoma. Tampoco usted sabe, ya tenemos aprobado el nombre de la fundación y el objeto de la fundación ya está aprobado también y eso sigue en marcha. En la cena internacional que vamos a estar haciendo va a venir, capaz que viene el intendente, capaz que viene la secretaria del intendente, un familiar del intendente, pero van a venir y van a compartir este tiempo con nosotros. Entonces todo esto no es algo que nosotros fuimos a la oficina del intendente a golpear para que venga acá, son cosas que como es un tiempo de crecimiento, Dios comienza a darlas. Ahora a lo que Dios da, nosotros tenemos que estar a la altura de, y esa es la parte nuestra. Cuando hay crecimiento, tiene que haber cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para lo que Dios está queriendo hacer. Volvemos de nuevo, esto no es algo que yo como pastor quiera hacer con la iglesia. A mí como pastor me corresponde tratar de entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y cuando Dios revela lo que quiere hacer, tenemos que caminar junto a eso y trabajar junto a eso. Eso es éxito. No es cantidad de gente, no es lugar más lindo, es cumplir lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia? ¿Cuántos lo saben? ¿Ve que es importante? Bien. Bien. Muy bien, Norita. Muy bueno. Dios nos quiere hacer crecer en el lugar en donde nos puso y nos quiere extender hasta lo último de la tierra. Y esto no es una locura que uno pronuncia, sino es algo que ya está pasando y que está en proceso. Pero usted se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. No lo generamos desde la emoción, sino desde la realidad de lo que Dios está haciendo. Y usted tiene que ser consciente de eso. ¿Por qué? Porque usted es parte de esto. Usted tiene que oír a Dios para entender lo que Dios está queriendo hacer y usted ser parte de eso, porque ese es el propósito al cual Dios lo llamó. Como decía en el momento de la ofrenda, iglesia no es un pack de panchitos, no son 6 salchichas. Tiene que ver con mi buena voluntad e intención para que se haga algo en África, para que lo que la iglesia, lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia en Mozambique se cumpla. No tiene que ver con mi pequeño pasar la escoba. Pasar la escoba el día de limpieza implica liberar a un líder que está dedicado a capacitar a los otros líderes para poder, o a los que van a ser líderes para el crecimiento que viene. Implica liberar a esa persona para que haga otra cosa. Todo lo que vos hacés tiene que ver. No hay cosa pequeña en el reino de los cielos cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer y hago lo que hace falta y hago mi parte. Ese es el secreto del dar, ese es el secreto del servir, ese es el secreto de la liberación.
¿Sabés por qué muchas veces estás atado? Porque mirás para vos, soy yo, y de mí no salgo. Y eso nunca puede traer plenitud. Plenitud es cuando salgo hacia la voluntad de Dios y Él entra en mi interioridad y la llena. Y ahí se produce el ciclo de renovación y crecimiento. De esa manera yo soy pleno. Entonces quiero contarte, querida iglesia, que estás siendo llamado a algo que Dios ya empezó a hacer. No lo va a hacer más adelante, ya empezó. Ocupá tu lugar, escuchá la voz de Dios, porque Dios quiere hacer algo. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere que su reino avance. Entonces, yo quería hablar un poquito en esta tarde acerca de oír a Dios. Y me venía un poco el ejemplo de Pedro, porque como dijimos, crecer es acomodarse, ¿no es cierto?, a las situaciones nuevas. Yo me lo imaginaba a Pedro, ¿no? Estaba pescando, metía las redes, sacaba las redes, ¿no es cierto?, faenaría los pescados, ¿no? Y después tenía mucho tiempo libre también. Ahora viene el Señor, lo hace bogar mar adentro, lo hace tirar las redes a Pedro, saca un montón de peces y dice, Pedro, vení que yo te voy a hacer pescador de hombres. Vos imaginate la mente de Pedro en ese momento. ¿Cuál es el pensamiento de él? Y esto está buenísimo. ¿Por qué? Pensando en el pensamiento natural del hombre que asocia, y yo voy con Jesús, no necesito, ¿no es cierto?, ir a cualquier hora, a la hora que tiene que ser para pescar, tiro la red, pescado no me va a faltar nunca, está todo bien, está bárbaro. Eso no es crecimiento. Porque Pedro se olvidó que Jesús le dijo, te voy a hacer pescadores de hombres, pero en el combo, ¿no es cierto?, lo metió. Sí, pescadores de hombres, dale, dale. Nunca entendió, porque para ser pescador de hombres, él tenía que aprender a escuchar al maestro, cosa que no lo hizo durante los 3 años en que lo siguió. Si bien la palabra del maestro iba amontonándose en su corazón, pero él no escuchaba. ¿Por qué no escuchaba? Porque Pedro escuchaba lo que quería escuchar. Pedro tomaba del maestro algunas cosas que eran las que eran compatibles con lo que él quería, pero todo lo demás, que el maestro iba a morir, iba a resucitar, que lo iba a dejar solo, era como que eso, bueno, eso que pase rápido, ¿no es cierto? Lo importante es qué es lo que a mí me sirve, qué es lo que yo quiero. Y ahí cometemos grandes errores. Muchas veces, en nuestra vida, yo a veces me sorprendo porque hay gente que hace poquito, ¿no?, que viene y ya dice que escucha a Dios, que ya Dios le habló. Y eso, iglesia, es un problema grande. ¿Por qué razón? Es un problema grande porque eso confunde a otros. Él es nuevo y yo le digo, vos sabés, Joan, que Dios me dijo. Vos ni te imaginás el peso que tiene eso sobre la persona nueva. Porque la persona nueva todavía no entiende nada, no conoce la palabra, te ve a vos que hace rato que venís a la iglesia, chao. Si Dios le dijo, palabra santa. Entonces Dios le dijo a él que él me diga a mí. Y ahí es un gran problema. De hecho, la palabra de Dios nos dice de qué manera Dios habla. Antiguamente, ¿cómo hablaba Dios al hombre? Por medio de sus siervos, los profetas, pero en el tiempo presente, Dios habla a través de su Hijo. Entonces, Dios no puede hablarte a vos no siendo desde Cristo, desde su Hijo. Entonces, es preferible antes que le digas a las personas, Dios me dijo, digas la palabra dice. ¿Entendemos? Muchas veces buscamos el Dios me dijo porque es un facilismo. Tengo una emoción, Dios me habló. Abrí la Biblia tipo horóscopo, Dios me habló. Entonces, Claudio, Dios me habló. ¿Por qué? Porque abrí una Biblia que estaba dando vuelta ahí, estaba subrayado, ¿no?, con resaltador. Entonces, oh hijo, yo te digo, chao, soy yo ese. No quiere decir, a ver, iglesia, el Espíritu Santo, lo que yo te estoy diciendo como iglesia, lo habló. Que hemos de crecer en este lugar y que hemos de extendernos hasta lo último de la tierra. Pero eso lo dice en la palabra de Dios cuando dice, yo te puse para que lleves fruto y ese fruto permanezca.
Y cuando me habla de la comisión, que me dice, predicad el Evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Para yo decirte a lo que el Espíritu Santo nos está guiando, solamente podría decírtelo si eso se desprende de la palabra de Dios. Si no, sería un misticismo. Y vos tranquilamente me podrías pedir explicación acerca de eso. Entonces es preferible, antes de decir Dios me habló, es decir, la palabra dice, que es exactamente lo mismo, pero suena medio místico. Lo que pasa es que decir la palabra dice eso que amerita estudio de la palabra, conocimiento de la palabra, tiempo de oración para que esa palabra se revele dentro mío. Pero cuando yo miro novelas, invierto el tiempo en cualquier otra cosa, busco que Dios me hable de manera rápida para no trabajar al respecto. Entonces Dios me habló. Cuidado con esto, iglesia. Porque hoy la iglesia necesita escuchar de verdad la voz de Dios. No necesita escuchar un abanico de voces que vienen desde el mundo, desde las emociones, desde mí mismo, desde mi propio querer. Necesita oír la voz de Dios para poder crecer y concretar el plan de Dios. Ahora, ¿qué nos dice? La palabra de Dios no nos dice solamente que en este tiempo Dios ha hablado a través de su Hijo, que lógicamente es la palabra de Dios. Ya no tenemos al Cristo carnal que caminó en esta tierra, tenemos al Espíritu Santo de Dios que toma lo que Cristo enseñó en esta tierra y lo revela a su pueblo. También nos dice la palabra de Dios que estos tiempos van a ser tiempos peligrosos, ¿no es cierto? Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque esto nos afecta directamente a nosotros. La palabra de Dios dice que en los tiempos presentes no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la verdad. ¿Qué quiere decir esto? No querrán escuchar la verdad. Y esto usted no diga, pobre la gente de afuera, no, porque esto es acá. Cuando usted no está rendido, usted no quiere escuchar la verdad. Y no solamente no quiere escuchar la verdad, sino que va a inventar otras voces que apoyen lo que usted quiere hacer. Y va a durar poquito tiempo, ¿por qué razón? Porque va a escuchar maestros que van a decir conforme a lo que usted quiere oír. Y usted se va a ir detrás de esos maestros. ¿Y dónde radica todo? Que usted no quiere escuchar la verdad. Entonces, hay una supuesta voz de Dios que me conduce al error y que me va a llevar lejos de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por eso es tan importante que usted y yo aprendamos. La palabra me da un ejemplo muy, muy claro. Te quiero mostrar... mirá, ya me lo olvidaba. Mirá Lucas 8:18, ¿no? Fíjate lo que Jesús le enseña a los discípulos. Le dice, mirá pues cómo oís. Mirá pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, que quiere decir que no lo tiene tampoco, lo que piensa tener se le quitará. Esta es la parábola del sembrador, ¿no? Finalmente el contexto redondea todo advirtiendo Jesús, mira bien cómo escuchás, ¿no? Porque según cómo escuchan a unos, el enemigo les va a robar, a otros, ¿no es cierto?, los va a ahogar los espinos. Solamente va a fructificar aquel que persevera, y eso depende de cómo escuchás. La perseverancia del Hijo de Dios tiene que ver cómo escuchás. Cuando la verdad viene sobre tu vida y desafía el error que hay en tu corazón, vos tomás un camino. O realmente te arrepentís y te renovás, o si no, seguís en tu error y buscás algún cómplice, ¿no es cierto?, con el cual vos puedas estar cómodo con tu error. Entonces Jesús le está diciendo, mirá cómo escuchás. Pero hay un texto que me gusta mucho más, ¿no es cierto? Y está en Hechos 17, 11 y 12, y ahí tenemos un pueblo que escucha la voz de Dios. Hechos 17, 11 y 12. Todavía no entramos en el texto que vamos a hablar, pero todo esto tiene que ver, ¿por qué? Porque para mi iglesia es fundamental que vos aprendas a oír a Dios. Y no que hagas falso contacto con DirecTV, con Discovery Channel, y digas que eso es Dios hablando, ¿no es cierto? Es muy importante que vos escuches la voz de Dios.
Entonces acá vamos a ver un ejemplo donde realmente un pueblo escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Dice que el Señor, ¿no es cierto?, antes habló a través de los siervos, a través de los profetas, luego habla de Cristo y después ¿qué está? ¿La doctrina de qué? De los apóstoles. Entonces acá tenemos un pueblo que está escuchando de primera fuente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la está escuchando de Pablo. Pero fíjense en la reacción de este pueblo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahí viene, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyendo mucho de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ellos podrían decir tranquilamente, tenemos palabra directa, es un apóstol de Jesucristo, está todo muy lindo, pero vamos a ver si este hombre, apóstol de Jesucristo, lo que está diciendo está aquí en la palabra. Y ellos con solicitud comparaban lo que escuchaban en la palabra de Dios y dijeron, esto es. Muchas personas se convirtieron. Ahí estamos hablando, iglesia, de oír la voz de Dios. Yo quiero que quitemos y arranquemos el facilismo de que cualquier emoción, cualquier sentimiento, cualquier sueño, cualquier cosa superficial, lo hagamos voz de Dios y realmente en este tiempo nuevo de crecimiento nos desafiemos a entender la palabra de Dios, la cual nos va a hacer sabios, la cual nos va a llevar a un crecimiento sano y la cual nos va a permitir que no haya engaño que nos distorsione del camino de Dios. Esto no es un asunto de acumulación intelectual, esto es un asunto de pasión por oír a Dios. Cada día de mi vida, querida iglesia, yo tengo pasión por escucharlo, pasión por tomar la palabra y que el Señor, más allá del conocimiento intelectual de la palabra, de las cosas que doctrinalmente voy descubriendo, su espíritu abra la palabra y me esté hablando a mi espíritu y me lleve a un tiempo nuevo, me lleve a una renovación. Anhelo, me desespero cada día por eso. No caigas en la rutina ni en el ritualismo de leer la palabra de manera metódica y que quede todo ahí nomás. Busca que Dios te hable a través de su palabra. Busca que Él te desnude a través de su palabra. No acumules conocimiento porque basta leer simplemente un versículo y ahí tenés para entretenerte. En el seminario tengo un amigo que es profesor y él da Juan. La vez pasada fuimos con Gaby, un tiempo de renuevo para nosotros, ¿no? Tomamos 2 días en el seminario. Y él dio una clase de prueba. Primer versículo de Juan. ¿Sabe cuánto duró? 1 hora. Y no terminó el versículo. Y quedamos todos... Porque es palabra de Dios. No, sí, eso ya lo sé. ¿Sí? No. Agarrar la palabra de Dios con hambre. Yo me acuerdo cuando recién me convertí. Me devoraba la palabra. Gaby se enojaba porque yo tenía una Biblia que regalé 10 millones de Biblias, pero tenía una Biblia, la dibujaba, la escribía, le ponía cosas mías, ¿no es cierto? Y me decía, no, esta Biblia no se puede leer, decía, porque está toda marcada, no se puede leer, ¿no? Y me quedaba las noches enteras. Yo salía del culto de jóvenes y me iba a mi casa, ¿no es cierto? Ponía música, yo no sabía, ¿no? Nunca fui muy amante de la música, ponía uno que se llamaban... ¿Cómo eran los grupos folclore? Nunca había escuchado. Pero yo todo lo que fuera, ¿no es cierto?, pegado al Señor, eran malísimos, ¿no? Pero bueno, yo lo ponía porque digo, bueno, estamos más cerca de Dios, le decían, ¿no? Y estudiaba, y leía, y me amanecía. No, tenía un hambre por la palabra de Dios, un hambre tenía. Y tengo. Y Dios te habla cuando vos te metés en la palabra, cuando vos buscá a ese Dios que habla y se revela desde su Hijo. No busques sensaciones, no busques cosas raras que son las que conducen al error. La palabra de Dios nunca te va a llevar al error. De hecho, te va a permitir descubrir el error sobre otras cosas.
Entonces acá en Isaías nos habla con respecto a escuchar a Dios, ¿no? Y nos habla de una situación muy particular del pueblo de Dios, que es la que vamos a tratar de desarrollar. Entonces Isaías 55, 1 al 13, lo vamos a desarrollar en fracciones, ¿no es cierto? Porque si no, se nos olvida. Primero empezamos con los versículos 1 y 2. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastás el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Cuando Dios le habla a su pueblo, le está hablando en una de las dos situaciones más complicadas que pasa Israel, que es el cautiverio babilónico. Israel tiene dos momentos muy críticos, que es la esclavitud egipcia y el cautiverio babilónico. En uno, lógicamente, es por un asunto de ignorancia del pueblo, pasa un periodo muy prolongado hasta su liberación. Pero en el otro, que es el cautiverio, tiene que ver con su propia rebeldía. Probablemente el hombre sin Dios puede identificarse, ¿no es cierto?, con la esclavitud egipcia. ¿Por qué razón? No conocía, ¿no es cierto?, el mundo lo esclavizó, que es un tipo Egipto del mundo, ¿no es cierto?, trabajó ahí para nada, desgastó su vida y todo, ¿no? Pero el cautiverio babilónico es diferente. ¿Por qué? Porque el cautiverio, durante el cautiverio babilónico, es la consecuencia de no oír a Dios, o de oír y no hacer caso a lo que Dios venía hablando sobre el pueblo. Cuando Dios te toma, Dios quiere hacer con vos algo distinto en este mundo. Dios toma tu vida desde ese Egipto en el que vos estabas metido para darte una identidad, para darte un propósito, para que vos marques una tendencia en este mundo, como individuo y como iglesia. Pero la tendencia nuestra siempre, ¿cuál es? Tratar de emparentar con este mundo y pasar lo más desapercibido posible. Anhelar y amar aquellas cosas que en algún momento se van a desintegrar, y en ese amar o anhelar esto desmerecemos las cosas que verdaderamente son trascendentes. A todo esto la misericordia de Dios continuamente renueva nuestras vidas, te va mostrando, y vos por ahí te agarraste de un ídolo y caminaste con un poquito con ese ídolo y te diste cuenta que no funciona ni para atrás, que se te rompe, que no tiene poder para ayudarte, y volvés de nuevo a Él, y Él te agarra de nuevo, y agarrás otro ídolo por ahí, y esa es una continua, ¿no?, como fue en el pueblo de Dios. Pero hubo un momento, hubo un tiempo en el que se terminó. ¿Por qué? Porque esto era como que no frenaba más. Cuando nosotros insistimos continuamente en ciclos que no funcionan, cada vez nos vamos endureciendo más y cada vez nos vamos haciendo más impermeables a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y muchas veces un cautiverio es, aunque parezca mentira, la solución divina para que de una vez por todas se rompa eso. Pero es muy doloroso, es muy doloroso. Se pierde mucho en el camino, se pierden cosas que tal vez no se vuelven a recuperar. El propósito de Dios continúa y Dios te restaura, pero uno gana cosas que son innecesarias en ese tiempo. Bueno, esto sucede con el pueblo de Dios. Por no escuchar a Dios, el pueblo va en cautiverio. ¿Y qué pasa en el cautiverio? Esa identidad que tenía se pierde, porque a este pueblo lo es retirado de su lugar y lo he llevado a otra civilización en la cual es forastero. Y como decíamos el día jueves, ¿qué pasa cuando sos forastero? No perteneces a esa patria, para esa gente sos un ciudadano, ¿no es cierto?, o ahí de segunda, no sos de los nuestros, y vive muy feo la persona, y más cuando la civilización a donde fue a parar, ¿no es cierto?, es tirana de ellos, o sea que son ciudadanos de segunda porque son esclavos. La tierra no es tuya, te doy tierra para que cultives. No vas a poder crecer mucho más, vas a crecer hasta donde yo te lo diga. Propósito, servirnos a nosotros. Y pero a mí me gustaría, no, pero vos sos esclavo en esta tierra, vos no podés hacer nada. Pero nosotros éramos pueblos, sí, es cierto, eras, ahora no.
Todo eso es lo que vive un cautivo. ¿Y cuántas veces el Hijo de Dios cae en esta suerte de cautiverio por haberse desprendido, por no escuchar a Dios, por no oír lo que el Espíritu Santo está hablando a su vida? El Espíritu Santo es un silbo apacible que te dirige. ¿Qué haces aquí, Elías? Salí. ¿Qué estás haciendo acá? Volvé, levantalo a Eliseo, seguí haciendo lo que yo te mandé a hacer. El Espíritu Santo sopla y habla, pero cuando yo me endurezco, lamentablemente voy a ir a un cautiverio. Y solamente el quebrantamiento va a permitir que nuevamente yo pueda mirar arriba y escuchar de nuevo a Dios. Y es lo que sucede con este pueblo ahora. Ahora el Señor habla luego de 70 años. ¿Por qué habla? Porque ahora sí el pueblo está preparado para escucharlo. ¿Por qué muchas veces Dios no habla a mi vida? Porque la realidad es que yo no lo quiero escuchar y que no estoy dispuesto tampoco a escucharlo, salvo que Él hable lo que yo quiero escuchar. De lo contrario, no estoy dispuesto a escucharlo. Y si Él viene por un lado distinto, es una agresión sobre mi vida. Entonces Dios permite un tiempo hasta que realmente mi corazón se dispone, y una vez que mi corazón se dispone, ¿qué pasa? Él comienza a hablar de nuevo. Entonces, volviendo de nuevo al texto, acá nos habla del estado, ¿no? ¿Cuál es el estado necesario para que Él hable? Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. El anhelo por escuchar. Dios no te pide un precio por hablarte. Él te invita a que lo quieras escuchar. Y esa invitación se tiene que convertir en una pasión en tu vida. A veces lo que yo estoy esperando es que Dios me hable para salir del problema. Que Dios me hable para solucionar esto que estoy viviendo. Y Dios quiere hablarte para mucho más que eso. Dios quiere hablarte para solucionar el problema real que no es afuera, es adentro. Dios quiere liberarte no de cadenas externas, que son consecuencia de las cadenas internas. Dios quiere liberar esas prisiones interiores en tu vida para poderte llevar al lugar que te tiene que llevar. ¿Cuántas veces idealizamos que los cambios externos o los cambios circunstanciales son los que nos van a liberar, como si todo estuviera bien adentro nuestro? La realidad es que Dios tiene procesos, tiempos en nuestra vida de liberación, y en la medida que yo soy obediente, esos tiempos se van cumpliendo. Yo idealizo, no, si yo estuviera acá, si vos estuvieras acá, sería lo mismo que estás donde estás ahora. Pero cuando Él te empieza a llevar, y esas cadenas se van rompiendo, y ese espíritu se va renovando, y vos vas escuchando, y vas obedeciendo, y pasan cosas que no sabés por qué, pero entendés que Él es soberano, y que Él sabe por qué pasan, y después vos te das cuenta del porqué de todo ello, ahí empieza el crecimiento, ahí empieza la renovación. El crecimiento no es desde tu estado actual, el crecimiento es desde el anhelo actual que vos tenés de escucharlo. Muchos no tienen el anhelo de cambiar, muchos no tienen el anhelo de realmente, habla Jehová porque tu siervo oye, y sea bueno, sea malo, habla por favor porque estoy dispuesto. Yo a veces me regocijo hasta cuando Dios me reta, porque me habla. Realmente cuando puedo escuchar la palabra de Él adentro mío, aunque me dirija y me diga, estás haciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? Me regocijo por el solo hecho que me habló. Y esa es la pasión, iglesia, que tenemos que tener. Porque si no inventamos un vocabulario placentero de Dios o egoísta de Dios, que tiene que ver con uno, y después vos escuchás, este Dios le dijo una cosa, este Dios le dijo otra, y se cruzan los mensajes. ¿Cómo puede ser que Dios diga? ¿No? Pero cuando realmente mi corazón está abierto y anhelo con todo mi corazón, estoy aceptando la invitación de Él. Yo quiero hablarte y yo, Señor, anhelo que vos me hables. Mirá lo que dice Isaías 4:17 al 20. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré río, fuente en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua, manantiales de agua en tierra seca, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos, bosques juntamente, para que vean, conozcan y adviertan y entiendan.
todos que la mano de Jehová es la que ha hecho esto. Ese anhelo es Él el que lo quiere satisfacer. Entonces después dice, ¿no es cierto? Porque a veces no entendemos, ¿no es cierto? Vení y comprá sin plata, ¿viste? Y ahí dice, ¿no? Y algunos hacen cada locura con eso, ¿no? ¿Qué es comprar sin plata? Estamos hablando de dos monedas distintas, estamos hablando de lo que es espíritu, de lo que es carne. No tenemos nada para comprar lo espiritual. Lo espiritual no se compra con lo material ni con las fuerzas del hombre. Lo espiritual se compra con la disposición del corazón. Lo espiritual se adquiere con el querer, con el anhelar, con el apasionarme por lo que Dios quiere. Ese es el precio que Dios me pide. El precio que Dios me pide es aceptar la invitación. No me des nada a cambio. No tenés nada que yo necesite. Lo único que necesito es tu disposición. Y con eso me basta. Con eso sí que voy a abrir ríos en la soledad, en el desierto. Y voy a hacer lo que vos no te imaginás. Solamente lo único que te pido es tu disposición. Hablamos de pasión. Eso, iglesia, es pasión por Dios. Apasionarnos por todo lo que Dios tiene para mi vida. Pero no hablamos de lo material. Lo material no te hace pleno. Yo puedo venir, puede estar la iglesia dotada de personas y me voy a poner contento. Y me va a hacer bien. Y voy a venir la próxima y la iglesia va a estar dotada de personas y yo voy a estar contento. Pero después me voy a acostumbrar. No me va a hacer pleno. Tal vez necesitas la casa y la casa la vas a tener y vas a estar el primero, segundo año feliz de la vida y después te acostumbraste a la casa. Lo mismo que al auto, lo mismo que a cualquier otra cosa. El único que tiene la capacidad de mantenerte pleno es Él. Por eso Él te está diciendo, no te apasiones por la casa, no te apasiones por la gente, no te apasiones por el auto, apasionate porque yo te hable, apasionate por mí, porque yo soy el único que puede saciar tu vida. Y esa es la pasión que vos tenés que tener, iglesia. Pasión por Él, pasión cuando Él te habla, pasión cuando Él dirige tu vida, que vos querés hacer esto, esto y lo otro, y Él te dice, no, este es el camino, por Él andá. ¡Wow! Es lo más maravilloso. En este tiempo, uno la pasa, ¿viste? Con esto yo te cuento lo de África, todo qué lindo, ¿viste? Pero, como dicen los tornillos, los corto, ¿no? Y buscando a Dios con todo mi ser, en Isaías 41, ¿no es cierto? Te digo, Señor, hablame, yo sé que vos estás, yo sé que vos lo querés hacer, dame esa palabra a lo profundo de mi corazón, que sabes que necesito. Y su palabra me dice, no temas, yo te ayudo. Le decía a Gaby a la noche, ya está, listo, está todo bien. Todo bien, estamos hablando de todo lo que falta, ¿no? No importa, Él habló. Cuando vos entendés esto, iglesia, pero nosotros, que al revés, que Él haga primero. Vos necesitas que Él hable. Vos necesitas que Él diga, lo estoy haciendo, quédate tranquilo. Porque de ahí en adelante vos creces en fe sobre esa promesa. Y vos no te movés. Y por más que todo se mueva alrededor tuyo, vos ya sabés que Él habló. Uno tiene que enfrentar, ¿no? Cuando va contra reloj, que viene la visa, y que no tenés para la visa, y que salen los pasajes y no tenés para el pasaje, y que ve que todavía no hay plata para la construcción. Si Él no habla, y a mí me tienen que internar en un psiquiátrico, ¿no? Con un chaleco de fuerza, pero si Él habla, ya está. Y no es que ya está tranquilo, todo sigue adentro, pero pasa a ser un crecimiento de fe. Pasa a aguantar el momento de dificultad, Señor, tu palabra, porque no puedo apoyarme en mi emoción, en mi sentimiento, ni en nada, ni en nadie, tu palabra. Y ahí un llamado telefónico, ¿no es cierto? Me acordé, giramos de Mar del Plata, giramos de este lado, del otro lado, un extranjero en un tren, ¿no es cierto?, dándote una ofrenda para Mozambique. Y eso lo vivís en esa instancia, vos lo vivís en ese proceso. Entonces, apasionate porque Él te hable. Y agarrate cuando Él te habla. Agarrate. Vos hoy vas a experimentar algo muy lindo en la iglesia.
aunque todavía Dios no te haya hablado en lo personal, pero ya la palabra y el tiempo que Dios está haciendo es un tiempo de crecimiento, y ya la palabra fue pronunciada antes de comenzar, ¿no es cierto?, a crecer, antes de empezar a ver más gente, ya fue pronunciada. Y vos lo vas a participar y lo vas a ver eso, pero eso no es solamente para que participes de ello como cuerpo, también es para tu vida, también es en lo personal, también es para que vos te hagas un miembro sólido del cuerpo de Cristo en virtud de esa experiencia. También es que no dejemos ni nos engañemos con fábulas, con mitos, con cosas raras, sino que escuchemos a Dios de verdad y seamos fieles a lo que Él nos habla. Amén. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no necesitas para esto dinero, no necesitas una moneda que cambiar para comprar, lo único que necesitas es la humildad de espíritu del que anhela escuchar solamente la palabra de Él. Eso es lo único que necesitas, esa es la invitación que Él te hace. Lo contrario del pobre de espíritu es el orgulloso, y el orgulloso le dice a Dios cómo tiene que hacer. El orgulloso no viene a la presencia de Dios para que Dios le hable. El orgulloso le exige a Dios, el orgulloso enseña de Dios. El orgulloso habla lo que no sabe, porque todavía no lo conoce. Pero el pobre de espíritu inclina sus rodillas y dice, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y no se encapricha si no habló el primer día. Moisés estuvo 40 días en el monte hasta que Dios le habló. Elías estuvo 7 veces ahí esperando, ¿no es cierto?, que viniera lluvia. Y nosotros a veces queremos sprayet, ¿no? Señor, dale. Queremos telediscado directo con el Señor. Hay veces que la palabra de Dios para tu vida es esperar mi presencia, hasta que yo decida hablar, hasta que yo decida darte sabiduría en la palabra para entenderla. ¿Cuánto voy a aguantar ahí? No, mejor me paso para los filisteos. Me cansé, como hablamos el otro día. Bueno, y después dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosuras. Ahí está la solución. ¿Por qué te afanás? ¿Por qué gastás el recurso que yo te di en tiempo y en todas las cosas en lo que no sacía? En lo que no suma. Esto, iglesia, no es dejar de hacer lo que tenés que hacer, es dejar de poner las esperanzas de saciedad, de plenitud, en donde no la tenés que poner. Deja de pelear buscando lo que Dios te tiene que dar en otra cosa. Pelea en lo demás, sé cómo tenés que ser en lo demás, pero no gastes todas tus fuerzas en eso para que cuando llegues a Él no te quede absolutamente nada. Meté lo que tenés que meter en donde corresponde. No te afanes por lo que no produce. Sé responsable, pero no te afanes. No pongas el corazón en aquello que crees que te va a dar lo que Dios te tiene que dar. Porque donde pusiste el corazón, perdiste todo. Sé diligente, sé responsable. Iglesia, yo soy diligente con mi trabajo, soy responsable con mi trabajo. Mi corazón no está puesto ahí. Mi corazón está puesto acá. Y a veces esa responsabilidad me quita sueño, me quita, ¿no es cierto? Mirá si le pusiera de mí a eso, me quedo sin nada. No lo quiero, porque eso no va a dar lo que Dios me da. Y ese es un criterio que lo tenemos que entender de una vez por todas. ¿Sabes cuántas personas he visto que Dios los ha bendecido y se han quedado con la bendición y lo han dejado a Él y después lo terminaron perdiendo todo? No caigas en eso, no tiene sentido. Todo lo que Dios te da, prospera en Él. Todo lo que Dios te ha dado, prospera en Él. Vos sin Él sos otra persona distinta. Yo sin Él, vos no me conocerías lo que soy yo. Pero Él es el que da vida. Él es el que le da vida a todas las cosas. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces no gastés el tiempo, el esfuerzo, las horas extras
Y todas las cosas pensando que algo fuera de Él puede realmente hacerte pleno. Él te dice, aceptá mi invitación, vení a mí, acercá tu oído, escuchame y comé del bien que yo te doy. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa es la comida que vos necesitas. No la comida con la que lo tentó el enemigo a Jesús para poder finiquitar su obra. No con la comida que el enemigo te tienta a vos para desprenderte de la vida, sino participar cada día de Él, para estar unido a Él y para que la vida de Él te renueve en cada momento. El enemigo te dice, te agarrás de Él y sos un fracasado en esta vida. No. ¿Quién es fracasado? Sino aquel que no tiene la vida de Cristo en Él. ¿Quién es fracasado? Sino aquel que va a vivir en este tiempo de manera temporal. Y el día que se termine y se corte su vida, no hay una eternidad para Él. ¿Quién es el fracasado realmente? ¿O acaso aquel que come del bien del Señor, que mantiene una familia como corresponde, que vive pleno, sin importar lo que rodea, sin importar los cambios externos? No es ese la persona que tiene verdadero éxito. Muy bien. Después dice, inclinad vuestro oído, sigue la invitación, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno en las misericordias firmes de David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás gente que no conociste, gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Aquí se hace énfasis en las misericordias firmes de David. Y esto es interesante porque ¿cuándo sucede esto? Cuando David le pide a Dios, ¿no es cierto? O sea, no le pide a Dios, sino que siente en su corazón construirle casa a Jehová. Y acá viene el Señor con algo mucho más grande. Vos no me vas a construir casa a mí. Yo te voy a construir a vos una casa. Y esa casa es eterna. Y esa casa no son piedras. Esa casa son personas. Esa casa son personas que cuando venga mi hijo a este mundo, no solamente se va a limitar al pueblo original, sino a toda la humanidad. No solamente te voy a hacer construir un templo, te voy a hacer a construir una generación, una bendición mundial. Esto me sonaba un poquito cuando nosotros le pedimos a Dios cositas y Él quiere darnos una gran cosa. A veces para nosotros, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Esto chiquitito. No, yo quiero darte otra cosa, que es mucho más importante que eso. Señor, el templo, que esté el bonito, que... No quiero darte un templo, quiero darte discípulos. Quiero darte una generación que lleguen a África, que lleguen a India, que lleguen a Vicente López, que lleguen... Gente que cubra este mundo con el conocimiento mío. Mucho más que ese templo, mucho más que esa edificación. Leí el día jueves, ¿no? Como Habacuc se quejaba, ¿no? De las cositas que estaban pasando alrededor suyo y el Señor le dice, ¿no te das cuenta que estoy arrancando naciones, las estoy sacando de lugar, estoy tirando abajo reyes y todo? Es como que alrededor tuyo, ¿viste? Me acuerdo, tenía un amigo de mi papá, ¿no? Que él se ponía contento, ¿no? Cuando llovía, porque hubo una lluvia muy fuerte en Mar del Plata, ¿no es cierto? Y él estaba chocho, ¿no? Porque la lluvia le mojaba los tomates, ¿no? Pero todo lo demás estaban inundados, había un desastre alrededor, impresionante. Él estaba contento porque la lluvia le mojaba los tomates, ¿no? Y a veces nosotros miramos ese pedacito, ignorando todo lo que hay alrededor tuyo. Cuando Dios trata tu vida, no está mirando tu carácter, está mirando todo lo que está alrededor tuyo, cuánto vas a afectar vos, tu entorno, con el carácter de Cristo, con el Espíritu Santo de Dios. A veces nosotros buscamos ese poquito para nosotros y para nuestra propia satisfacción. Y Dios está haciendo un trato en tu vida que ni vos te imaginás lo que Él va a hacer. Vos pensás que yo me iba a imaginar en algún momento ir a predicar a África, ir a levantar una base misionera allá. Yo nunca me imaginé una cosa así.
Y menos cuando Dios trataba mi vida y me rompía el carácter, ¿no es cierto? Sacaba y sigue sacando egoísmos y cosas en mi vida, porque Él está viendo todo lo que va a hacer. Y mientras trata con vos, tira abajo reino, mueve cosas alrededor tuyo que vos ni te imaginás. Porque tampoco te lo tenés que imaginar, lo tenés que creer solamente. Nunca me imaginé que en esa tierra, ¿no es cierto?, iba a haber, y bueno, hacemos la base acá. ¿Qué va a pasar acá? Pero bueno, una comunidad se empieza a formar alrededor de la base, y él ya lo sabía. Ella lo sabía que iba a haber un ciclón y que iba a haber gente, ¿no es cierto?, desesperada, y supuestamente cuando lleguemos allá va a haber gente sin esperanza, que está esperando y que está como tierra, ¿no es cierto?, susceptible para recibir a Cristo. Él lo sabe. Cuando nosotros entendemos esto, iglesia, es cuando aprendemos, ¿no es cierto?, el orden de crecimiento. Es cuando nos apasionamos por escucharlo porque Él sabe lo que hay adelante. Mirá si hubiéramos hecho la base o fuera de la voluntad de Dios o en otro lugar. Venía el ciclón y se llevaba absolutamente todo ese trabajo, todo para nada. ¿Cuántas veces tomamos decisiones para nada por no oírlo a Él? No decidas más independiente a Él. No busques más de la manera equivocada. Participa de su bien. Apasionate por escucharlo. Porque te habla y no tenés que entender. Porque no es tu problemita. Tu problemita es una parte de todo lo que está pasando alrededor. Pero nos están sacando de Babilonia. Babilonia, va a haber un juicio, no queda piedra sobre piedra. Y vos sabés que muchos se querían quedar en Babilonia. Dios los está sacando para meterlos donde los tiene que meter. No, pero acá tenemos las ovejitas, me compré el perrito, me puse el carro nuevo, ¿no es cierto? No, déjame acá, ¿para qué ir allá? No es un asunto de comodidad. Sobre Babilonia viene un juicio, va a terminar de ser. Andate, escapate a lo que yo tengo para con tu vida. Apasionate por oír a Dios, iglesia. Apasionate por escucharlo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está cercano, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y eso es lo que vos tenés que buscar a la hora de escucharlo a Él. ¿Cuál es el tiempo oportuno? Hoy es el tiempo oportuno. Mientras todavía tenés sensibilidad, mientras todavía tenés la oportunidad que se predique la palabra de Dios y escucharla. Mientras todavía entendés que tenés que cambiar cosas. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo de escucharlo. Hoy es el tiempo de responder. Es hoy, no es mañana. Mañana ya no es tuyo. Es hoy, es ahora, iglesia. Es ahora. ¿Por qué? Sus pensamientos no son los tuyos, sus caminos no son los tuyos. Mientras vos estás queriendo regar el tomate, Él está queriendo hacer algo mucho más grande con tu vida. Mientras vos estás acá, Él proyectó algo que va a afectar un montón de personas, tu familia y todo para adelante. ¿Por qué gastás en donde no tenés que gastar? ¿Por qué invertís en donde no tenés que invertir? ¿Cuál es el precio que Él te está pidiendo? Disposición. Que aceptes la invitación que Él te está dando. Eso es. Solamente eso. Solamente eso. Aceptá la invitación. Apasionate por oírlo. Porque después Él, y ya para finalizar, le da una promesa al pueblo. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Porque con alegría saldréis,
con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canciones delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Qué escucho? La palabra que sale de la boca de Dios. Nunca, iglesia, la palabra que sale de la boca de Dios va a dejar de cumplir su propósito. Tal vez para muchos va a pasar de largo, pero para otros eso va a ser lo más importante de su vida. Para otros esa palabra va a dar fruto, y fruto en abundancia, porque el Señor la pronunció para que dé fruto. Ninguna palabra que es dicha, ninguna palabra que ha tocado tu corazón es para que quede muerta, es para que no dé fruto. Lógicamente, como ya hablamos, son procesos, iglesia. El grano de trigo tiene que caer a tierra, tiene que morir, tiene que convertirse en una plantita, tiene que crecer. Los procesos no los podemos acelerar, pero ya Dios soltó su palabra y el proceso está en marcha. Pero tu responsabilidad es no claudicar durante el proceso. Seguir escuchando cada día lo que Él te quiere decir. Seguir apasionándote porque Él hable. No entretenerte con fábulas de vieja, no entretenerte con pensamientos personales, con fantasías, con cosas raras. Buscá en la palabra lo que Él te quiere decir. Entendé que cuando Él suelta esa palabra se cumple. Ahora el pueblo que estaba angustiado, que estuvo 70 años en el cautiverio, el Señor dice, ¿se acuerdan que yo lo pronuncié? Bueno, ahora llegó el tiempo. Ahora van a salir de este lugar y ahora van a volver a la tierra. Y en esa tierra que está arruinada, que está vacía, en esa tierra van a reconstruir la ciudad. En esa tierra van a volver a darme un culto a mí. Van a volver a ser nación y desde esa tierra van a ser bendición hasta lo último de la tierra. Y es lo mismo para nosotros, iglesia. Él te está diciendo, llegó el tiempo, salí de ahí. Salí de ese lugar. Salí de trabajar con tus fuerzas, de ansiarte en lo que no produce, de poner tu corazón en lo temporal. Vení a mí y comprá todo lo que te haga falta. No hay precio, solamente tu determinación, solamente tu anhelo, solamente tu deseo es lo único que necesito. Ese fue el llamado a los apóstoles. No era su cualidad. Era su pasión. Eso era lo que el Señor quería. Hoy el Señor quiere tu pasión porque quiere hablarte. Y quiere hablarte en serio. No cosas superficiales, no religión. Quiere hablarte palabras que son espíritu y vida para vos. Y en medio de ese camino de salida, todo lo que sea obstáculo se va a allanar. Esa zarza va a ser removida, los cipreses te van a dar sombra y todo va a ser acomodado para que vos puedas salir de ese lugar, para que vuelvas a escuchar nuevamente a Dios y para que oyendo a Dios construyas lo que Dios diseñó para tu vida. Apasionate por escuchar a Dios. Todavía Él sigue hablando. Hoy es el tiempo oportuno para seguir escuchándolo a Él. Te invito a que te pongas de pie.